Bueno, ahora sí, vamos a continuar con los alimentos. Como les dije hace un momento, tenemos nutrientes en donde vamos a encontrar las proteínas, las vitaminas, los minerales, los hidratos de carbono, los lípidos y el agua, que me olvidé incluirla en esta lista. Ahora lo que vamos a ver son los alimentos, o sea, son esas sustancias que vos comes, es aquello que vos comes y que contiene los nutrientes. Ya lo van a ir entendiendo. Veamos. Vos podés comer arroz, avena, maíz y trigo en distintos formatos. Por ejemplo, en un humita podrías comer maíz, trigo lo comes en el pan, el arroz, bueno, en alguna galletita de arroz o en el arroz con milanesas que tanto nos gustan, por ejemplo, o la avena que la puedes comer en alguna barrita de cereales o digamos en la avena con leche que a veces prepara la mamá. Bien, entonces los alimentos como arroz, avena, maíz y trigo son una fuente principal o son la principal fuente de hidratos de carbono y fibras. Los hidratos de carbono, como les dije, son sustancias que nos aportan energía, mientras que las fibras son sustancias que no se digieren, pero ayudan a que nuestro intestino funcione de una manera normal en el momento de hacer la caca, por ejemplo. Si una persona hace pocas veces la caca, por ejemplo, qué sé yo, va cada 3 días al baño a hacer la caca, eso es porque tiene un tránsito lento, porque la materia fecal circula muy lento por los intestinos, ya que está muy dura, está muy sólida. Las fibras, por ejemplo, ayudan a que la materia fecal se ablande, por lo tanto es más fácil la excreción, o sea, la eliminación de la materia fecal. Por ahí a veces comemos muchas fibras y lo que nos va a pasar es que nos va a dar diarrea. Por ejemplo, cuando comemos muchas naranjas que tienen mucho tienen muchas fibras, y la naranja es fatal para la diarrea. Bueno, ahora tenemos lo que son las frutas y verduras. Las frutas y verduras son la principal fuente de vitaminas y minerales. ¿Qué es una fruta? Manzana, tomate, pimiento, uvas, frutillas, paltas. Mientras que la verdura son todo aquello que sea verde y que esté hecho básicamente de hojas. O sea, un pepino no es una verdura por más que sea verde, es una fruta. Y un tomate no es una verdura, es una fruta. A ver, para hacerte la corta, las frutas tienen semillas adentro, ¿bien? Mientras que las verduras son hojas. Lechuga, acelga, espinaca. Las partes son buenas, aportan mucho hierro, así que es muy bueno comer verdura. Así que coman las verduras, háganle caso a la madre. Luego tenemos los lácteos. Los lácteos están conformados por la leche y sus derivados, en este caso el yogur y los quesos. El principal aporte que tienen los lácteos es el del calcio, que son muy importantes para la formación de los huesos, principalmente en ustedes los adolescentes que están creciendo. Y si por ahí no crecen y ustedes dicen, bueno, una manera de ayudarle quizás al cuerpo es a través de la ingesta de lácteos para ayudar al crecimiento. Y lo que son las proteínas de alto valor biológico, o sea, son proteínas que son muy difíciles de conseguir, que no lo vas a conseguir en soja, por ejemplo. Son proteínas muy difíciles de conseguirlo en las legumbres, por eso es necesario incorporar leche o alguna proteína que provenga de esta leche, que serían el yogur o queso y las mantecas. Luego tenemos el grupo de las carnes y los huevos. Tenemos carne de pez, carne de pollo, carne de carnes rojas, que ya tenemos, qué sé yo, vaca, chancho, y bueno, después los huevitos, que tenemos también varios tipos de huevos. Elegí huevo de avestruz, en algunos lugares se comen, son muy grandes y son muy ricos. Después tienen los huevos de codorniz, que son muy pequeños, con muy poco colesterol, son buenos para aquellas personas que están haciendo dietas bajas en colesterol. Una forma también de decir, bueno, no voy a comer huevo porque tiene mucho colesterol, es sacarle la yema y tenerla clara, que es básicamente proteína pura. Y bueno, y a otra fuente, otros animales de marinos, almejas, mejillones, son alimentos a base de carne. Quizá aquí me olvidé de incluir lo que son los hongos, que también son muy buena fuente de proteínas sin necesidad de comer carnes. Y son ricos, son ricos.
Luego tenemos las grasas y los aceites. Estos serían los lípidos en sí. ¿Qué diferencia hay entre una grasa y un aceite? Que las grasas están en estado sólido, mientras que los aceites son lípidos en estado líquido. O sea, ambos son lípidos, tan solo que tenés lípidos sólidos, las grasas, y lípidos líquidos, los aceites. Los aceites normalmente van a ser siempre de origen vegetal, mientras que las grasas son de origen animal. En este caso tenemos, qué sé yo, los frutos secos, los aceites como de maíz, de uva, de girasol, otro aceite quizá el de canola, que es uno de los mejores aceites y quizás el más caro, del aceite de palma, que quizás es el aceite más dañino de todos los aceites. Pero hay que tener en cuenta que un aceite crudo nunca es malo. El aceite malo es aquel que se cocinó, que se calentó. O sea, una cucharada de aceite crudo es mucho más saludable que una cucharada de aceite después de haber fritado un par de milanesas. Después la palta, por ejemplo, también tiene una buena cantidad de lípidos, que principalmente lo van a escuchar como el nombre de omega 3 o omega 6. Esos aceites, no es necesario que te compres una pastillita de omega 6 si vos quieres bajar tu colesterol, sino que podés incorporar tranquilamente cualquiera de estos alimentos. Luego tenemos los azúcares. Los azúcares son básicamente hidratos de carbono que se obtienen de vegetales. Los azúcares no los producen los animales. Tenemos el azúcar de las frutas, que se las conoce como fructosa, el azúcar de la caña de azúcar, que se conoce como sacarosa. Entonces estas formas de azúcares son siempre de origen vegetal. Ahora pueden cambiar de color, tenemos el azúcar blanca, el azúcar morena. ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar blanca y el azúcar morena? Es que el azúcar morena no es refinada, sería básicamente sacás el jugo de la caña de azúcar, las dejas secar, las rompes para hacerle granitos y ahí tenés azúcar morena. En cambio, cuando se las refina, tenés el azúcar blanca. En calorías no hay mucha diferencia, pero sí se podría decir que quizás es mucho más natural el azúcar morena. Y es más cara, no sé por qué, es más cara y es menos procesada, debería ser al revés. Luego tenemos otros alimentos que pueden tener azúcar, que por ejemplo la miel, que es muy recomendable endulzar el té con miel. Y es mucho más recomendable que incluso que endulzar el té que con algún edulcorante. Si vos decís, bueno, que no quiero comer azúcar porque no quiero engordar, voy a usar edulcorante. Tened en cuenta que los edulcorantes pueden tener sodio, mientras que la miel lo único que vas a encontrar es un azúcar en cantidades no muy elevadas, y otra característica es que hay sustancias muy nutritivas en el azúcar, y aparte la presencia de antibióticos naturales, y es muy bueno tomar té o mate con miel y si me queda rico. Bueno, después tenemos el dulce de leche, que por ejemplo, para darle un ejemplo, que sería es leche muy cocinada y bueno, se le agrega azúcar. Y luego tenemos todos los caramelos. Cualquier caramelo que ustedes coman básicamente está hecho de azúcar. Bueno, ya vamos a terminar. Hice 2 videos porque en realidad hacer un video de más de 15 minutos, YouTube me pide que haga algunas cositas para que pueda subir el video, y para evitar eso directamente lo parto en 2 partes. En realidad es fiaca. Bueno, para terminar esto, les quiero explicar que en cada país se establecen parámetros o medidas que determinarían o que se definen como una alimentación saludable. Aquí en Argentina antes se usaba lo que se conocía como la pirámide alimenticia. Ahora se le cambió la forma y se lo hizo redondita, en donde vas a ver que, por ejemplo, se recomienda mucha actividad física, poca sal. Bien, porque la sal es perjudicial principalmente para el corazón y los riñones, que provoca que se formen cálculos. Lo importante es el agua, bien, y el alimento que más se debe consumir, o los alimentos que más se deben consumir, son las frutas y verduras. Por eso están ocupando la mitad de este círculo. Imaginemos que es un plato. Entonces en este plato tenés que tener una buena cantidad de agua, básicamente 2 litros, una gran cantidad de verduras,
que acá podrán ver en el cuadrito que le hice al lado, entre frutas y verduras deberían haber unos 700 gramos de verduras y frutas que vos comas en un día. Esto es por día, ¿no? Luego tenemos legumbres, cereales, pan, papa, pastas. Estos son alimentos que tienen hidratos de carbono. Para que lo que no sepa lo que son las legumbres, son sojas, avena, sojas, garbanzo, lenteja, todo lo que esté en chaucha, poroto, bien, y las chauchas también. Esos son las legumbres. Estos alimentos ya deberían ocupar una menor cantidad en gramos de nuestra dieta. Luego tenemos la leche, yogur y queso, o sea, los lácteos. Por otro lado, carnes y huevos, semillas y frutas secas, y grasas y dulces en muy pocas cantidades. Esto ustedes lo pueden ver, chicos, que la cantidad del plato que ocupan significa que tenés que tener más o menos alimentos de este tipo. Entonces, más verduras, menos grasas y dulces. Bien, entonces acá en el cuadrito que está al lado, porque este plato se te habla de proporciones, pero no te dice qué cantidad. En el cuadrito que está aquí al costado se puede ver una guía, más o menos un promedio, que se recomienda que una persona coma. Obvio que no es lo mismo un adolescente que un niño, que un adulto, que un anciano. Entonces, digamos, pero esto es promedio. Después vamos a ver específicamente cada caso si así lo desean. Entonces, por ejemplo, de yogur o leche se necesitan medio litro, que serían 2 vasos de leche o yogur al día. Queso, unos 30 gramos. Carne, no más de 130 gramos, ya sean rojas o blancas. Huevos, 25 gramos. Verduras y frutas en total 700 gramos. Feculentos cocidos, que serían los cereales, por ejemplo, fideos, todo lo que esté hecho de harina, fideo, el arroz con el que comes la milanesa, sería eso, más o menos 250 gramos. Pan, no más de 120 gramos al día, o sea, no te comas medio kilo de bizcocho en el mate, o sea, bájale un poquito al pan. Aceite, semillas y frutos secos, unos 30 gramos. Ahí estamos hablando, qué sé yo, de las avellanas. Otros frutos secos tenemos, en este momento no se me viene ninguno. Avellana, nueces, maní. Todo eso que pueden comprar en los snacks, en las casas que venden alimentos que le dicen las nutricionales, pues van a poder encontrar estos frutitos secos. Tengan en cuenta que no se tiene que comer medio kilo al día, sino un máximo de 30 gramos. Y por último, agua, siempre 2 litros mínimos de agua, o sea, 4 vasos harían 1 litro, entonces necesitarías 8 vasos de agua al día. No los reemplaces por gaseosas, porque al incorporar gaseosas estás incorporando muchos azúcares que ya tendríamos en esta categoría de dulces y grasas. Es lo que menos deberías comer, bebidas azucaradas, tampoco los jugos cepita, entre otras cuestiones. A ver, si no te gusta el agua, puedes hacerte una limonada, una naranjada, una pomelada, quizás alguna compota de manzana, de durazno. Si no te gusta tomar solo el agua, o sea, agua sola. Hay gente que dice no me gusta el agua. Nunca entendí mucho porque no tiene sabor, pero bueno, no importa. Entonces, en resumen, chicos, esto sería más o menos, para que tengan en cuenta en cantidades, los alimentos que ustedes deberían incorporar en cantidad. No significa que esto es sí o sí la regla, pero sería muy recomendable que anden cerca de estos valores. Bueno, chicos, se acabó la música, así que se pone un poco raro, no me gusta hablar sin música, pero bueno, espero que les haya gustado, chicas y chicos, y nos estamos viendo este viernes. No va a haber clase de Meet, así que nos vemos la próxima clase. Esto es para que vean, y la próxima voy a hacer un temita relacionado a esto, y recién van a haber actividades. Bueno, un abrazo grandote, los quiero, nos vemos.